Muchas gracias, Guadalupe Correa Cabrera, por estar aquí en el programa Hecho en América. Muchísimas gracias, Laura, por la invitación para hablar de un tema importante. Muchas gracias por invitarme. Pues para empezar, vamos a ver la definición de los términos. Sabemos que el tráfico y la trata de personas no son lo mismo. Sin embargo, hay mucha confusión en la prensa y entre el público en general que está de alguna manera exacerbada por el hecho de que en inglés es la misma palabra para los dos crímenes. ¿Cómo se distingue el tráfico de la trata? En realidad sí tiene mucho que ver con el idioma también. En inglés hay dos términos, pero cuando los traduces al español es distinto, ¿no? Bueno, vamos a hablar primero del tema del tráfico humano. En inglés se llama human smuggling y en español hablamos del tráfico humano, lo que algunas personas definen como coyotaje, que estamos hablando de una operación que hay un consenso entre dos partes. Están los grupos de personas o las personas en lo individual que quieren cruzar una frontera sin tener los documentos necesarios o una visa para poder llegar a otro país y trabajar. Entonces estamos hablando o para trabajar o para tener otro tipo de actividades, depende, ¿no? Hay muchas actividades que una persona puede realizar en un país, no necesariamente un trabajo pues legal, ¿no? Hay varios objetivos, ¿no? También reunificarse con sus familias, por ejemplo, ¿no? Hay familias que le pagan a una red de tráfico o a un coyote, en inglés a un smuggler, estamos hablando del término human smuggler, tráfico de personas. Las dos personas las dos partes están de acuerdo y no existe más que esta transacción. Y esta transacción termina en el punto donde es el objetivo de la persona llegar. Entonces, para ahí, cuando llega, termina la transacción, se hace un pago. Los pagos se pueden hacer en diferentes partes, pero bueno, hay un acuerdo monetario y bueno, las personas dejan la relación cuando llegan a su lugar de origen. Esto es el tráfico humano, que tiene que ver con la idea del coyote, el pollero, pero ya estamos hablando en este momento de redes, ya no estamos hablando de una sola persona, podemos hablar de un grupo, de una empresa, con una persona o un grupo de personas que quieren cruzar una frontera sin una visa, ¿no? Porque no hay la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y por otro lado, estamos hablando del tema de la trata de personas y en inglés se llama human trafficking. Eso es un problema porque las personas se confunden, principalmente las que hablan inglés y español, las que hacen la cobertura en América Latina, por ejemplo, por eso hay tanta confusión, porque cuando hablamos de tráfico, en inglés se llama smuggling. Y cuando hablamos de trata, y ahorita voy a explicar qué es la trata, en inglés se llama trafficking. Entonces, por eso también hay tanta confusión al hacer esta traducción. ¿Qué es la trata de personas? ¿Qué es human trafficking? La trata de personas es un fenómeno en el cual tenemos una víctima y un victimario. Tenemos una persona que por medio de la fuerza, el fraude o coerción y una serie de actos toma a una persona y la explota para su beneficio. Explota su trabajo, su cuerpo, inclusive sus órganos. Y bueno, en la parte del tráfico de órganos, no todas las legislaciones en el mundo lo reconocen como el fenómeno de trata de personas. ¿Por qué? Porque es mucho más complejo, ¿no? Por las legislaciones con respecto a la venta de órganos o a la donación. En la mayor parte de los países solo puedes donar órganos, no puedes venderlos. Entonces, por eso aquí el tema de los órganos es un poco más complicado, pero estamos hablando de una víctima y un victimario, de esta persona que por los medios de fuerza, fraude o coerción explota a otra persona. Y tenemos este concepto de esclavitud en la era moderna, ¿no? Una persona muchas veces no puede dejar al victimario, a la persona que la está explotando. Entonces aquí no es que haya consentimiento y que una persona termina una relación y entonces puede trabajar, no, ahí la mantienen en muchos sentidos, ¿no? O con engaños la mantienen también trabajando y se aprovechan de su trabajo o de su cuerpo, ¿no? Esta es la gran diferencia entre lo que es el tráfico y la trata de personas. Gracias, muy necesaria esta distinción. ¿Qué implica o debe implicar
la distinción en el diseño y la implementación de las políticas públicas entre trata y tráfico? Esta es una pregunta muy importante porque en muchas ocasiones, una cuestión que se debe reconocer, en temas de trata de personas, la vulnerabilidad de las personas es la que las presenta o que las pone, su vulnerabilidad las hace más factibles ser víctimas de trata. Que una persona por medio de fuerza, fraude o coerción las explote sexualmente, explote su trabajo y viva de esto y las mantenga en una situación de esclavitud moderna. En este sentido, hay diferentes maneras de lidiar con con este tipo de cuestiones, pero muchas veces la migración irregular, que está vinculada al tráfico de personas, pone a las personas en una situación de tanta vulnerabilidad, las cuotas, el camino tan peligroso que facilitan los traficantes de personas y el conocimiento que tienen sobre las personas con las que hacen el acuerdo y las familias que tienen, los ponen en contacto muchas veces con estas redes de tratantes de personas o inclusive de secuestradores. No es necesariamente, no están todo el tiempo separado, pero definitivamente son crímenes muy distintos que se deben investigar, que se deben regular, que se deben de judicializar de manera muy diferente. A veces están vinculados cuando hablamos de migrantes, algunos de ellos, y puedo decir bastantes, terminan en una situación de trata, de explotación laboral extrema o inclusive de trata laboral. ¿Cuántos son? No lo sabemos. No puedo decir que sean la mayoría, pero sí una cantidad importante de personas por su vulnerabilidad entran en esta situación. Entonces, por un lado, tenemos que reconocer que las personas que se aprovechan de toda una serie de factores que llevan a las personas a no poder tener más que entrar en este intercambio ilegal, digamos, con el traficante de personas. Estoy hablando del tráfico de personas. ¿Por qué? Porque tienen problemas en sus países de origen o no tienen manera de llegar a un país donde hay trabajos, pero no hay vías legales para que ellos puedan tener una visa y acceder a esos trabajos. Entonces, ellos están contratando un traficante de personas que muchas veces está vinculado a grupos criminales. No estoy diciendo que todas las veces, pero en muchísimas ocasiones está vinculado o a narcotraficantes o a personas que dominan un territorio a través de sus prácticas armadas y obviamente también con grupos de tratantes de personas o de secuestradores. Entonces, se vuelve ya un fenómeno muy complejo porque están estos vínculos, ¿no? En el tema de la trata de personas. Hay toda una legislación, hay todo un protocolo para identificar a las víctimas, para darles atención, porque estamos hablando, cuando hablamos de tráfico, estamos hablando de personas que como con las drogas, ¿no? Si hay una prohibición, entonces facilitan el consumo a otras personas que lo quieren tener. En este caso no, estamos hablando realmente de una víctima que está viviendo una situación muy complicada, ¿no? Porque cuando se les involucra en los trabajos sexuales, la prostitución, por ejemplo, estamos hablando también de los menores de edad. Aquí no pueden haber, aunque los menores de edad digan, yo quiero una muchacha de 14 años, yo quiero entrar al trabajo sexual, están en situación de trata de acuerdo a la mayor parte del reconocimiento de las leyes a nivel internacional. Y bueno, y muchas mujeres por su situación de vulnerabilidad, porque son adictas o porque son pobres, entran en esta relación con alguna otra persona que las explota y que se beneficia de su trabajo, se beneficia de su cuerpo porque las incluye en una red de prostitución, por ejemplo. Y los estragos de estas actividades, de esta explotación, son muy importantes. Entonces, se tiene que identificar estas redes y muchas veces las redes de trata y de tráfico son completamente distintas, pero muchas veces comparten información o hay pues relación para poder identificar a
mujeres o ciertas niñas, ciertos niños para este tipo de explotación por parte de los tratantes de personas. Es un tema muy complejo que tiene muchas aristas, entonces se tienen que desmantelar estas redes criminales porque están vinculadas con otras redes criminales. Estoy hablando del tráfico y de la trata. Hay todo un protocolo para atención a víctimas y desmantelar también estas redes y saber quién está arriba de las redes de trata de personas, porque muchas veces se judicializan casos, se identifican supuestos victimarios y son simplemente parte de una red. No son aquellos que están recibiendo todo la mayor parte del dinero. Ese es un punto muy, muy importante, distinguir entre la víctima y el victimario. El presidente Joe Biden ha decidido concentrar los esfuerzos de su gobierno en atacar a las redes de tráfico humano, es decir, las redes que están vinculados al fenómeno de los flujos migratorios en la región, en donde viajan las personas migrantes, no solo en su país, sino en los otros países de la región. En su opinión, ¿tendrá éxito esta estrategia? Yo creo que ninguna estrategia que se enfoque simplemente en una cuestión de seguridad nacional, en una cuestión meramente de procesos judiciales y de fuerza, pueden tener un éxito, ¿no? Si no se atacan las causas de raíz de la migración irregular, que obviamente las ha reconocido el gobierno de los Estados Unidos. Yo no estoy diciendo que no haya un reconocimiento. Obviamente, con operaciones como la Operación Sting u otras operaciones como los grupos de trabajo conjunto, los Joint Task Force, como por ejemplo el ALFA que se planteó por parte del Departamento de Justicia en junio del año pasado, esta Operación Sting también en junio, pero de este año, donde se plantea pues desmantelar estas redes de tráfico humano, que te voy a decir, es importante también. ¿Por qué? Porque están obviamente aprovechándose de una condición en la cual las políticas y los sistemas de migración de los países, el sistema migratorio estadounidense está roto, está completamente roto y no ha habido una voluntad política para arreglarlo y para proveer mayores canales para la migración irregular, para que puedan los migrantes tener acceso a una visa. Ellos estarían muy, muy contentos de aplicar para una visa, de pagar en lugar de pagarle los $12,000 o inclusive más o $7,000 a un traficante de personas, pagarían una visa. Pero si no se resuelve esto de una forma legal, realmente con una reforma migratoria a nivel hemisférico, no nada más en Estados Unidos, en realidad que se resuelvan muchos problemas de raíz que dan origen a la migración irregular y además de todo, que se desmantelen estas redes que ya se hicieron, pues muy que ya realmente de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a la legislación, se han vuelto pues una caja muy fuerte de recursos para grupos de personas en todo el continente. Y no se puede resolver esto tampoco sin identificar a estos personajes que se han aprovechado de la migración irregular y que los ponen en una situación muy compleja. Obviamente se tiene que hacer todo esto al mismo tiempo, pero no enfocarse en los migrantes, no criminalizar al migrante, pero sí aquellos que han ganado millones de dólares en facilitar este tránsito, ¿no? Entonces también hay que tener esto en consideración. O sea, las redes de tráfico humano son redes que ponen en riesgo a las personas. Pero si no se resuelven las causas, si no se resuelve el problema con la legislación que obviamente beneficia en su mayor grado a las empresas que obviamente contratan a estos migrantes, que van a cobrar lo más poco que puedan porque se mantienen invisibles, entonces no vamos a poder hacer nada. Y eso es lo que está sucediendo. Es mejor enfocarnos en lo que le llaman la cuestión judicial, en el enforcement, en dar más dinero a las agencias de seguridad, enfocarse en la frontera, y este problema se va a resolver jamás. Lo mismo pasa con las drogas.
Las drogas se hacen ilegales, nos enfocamos en la frontera y las drogas siguen fluyendo y las drogas siguen matando personas. En este sentido, los migrantes siguen llegando a los Estados Unidos, siguen siendo explotados en las rutas y en los propios Estados Unidos y no pueden ni salir. Y cada vez cuando ellos ya no son útiles para el sistema, pues son regresados, son deportados hacia sus países de origen. Es una tragedia muy importante que beneficia simplemente a un grupo muy importante de empresarios, de todo, ¿no? De empresarios en el complejo militar industrial y de empresarios de todo, de la industria de la construcción, de todo tipo de industrias en Estados Unidos, porque los migrantes indocumentados, migrantes que ahora se llaman irregulares por las vías que acceden a poder llegar a los Estados Unidos, ellos hacen a Estados Unidos y a los países desarrollados grandes, ¿no? Pero es una cuestión que no se quiere resolver de una forma multidimensional porque conviene a grandes intereses. Doctora Guadalupe Correa Cabrera, muchísimas gracias por su tiempo, por participar en el programa. Seguimos en contacto. Un abrazo. Muchas gracias, Laura. Muy amable. Muchas gracias a ti y a tu audiencia.